Hola de nuevo desde buenalibertad.com. Vamos a por el tercer vídeo. Si habéis observado y habéis analizado, y espero que habéis analizado en el primer vídeo, estoy tratando fundamentalmente la parte mental. Todo lo que ahí se habla es análisis mental, es analizar la voz de la razón. En el segundo nos metemos ya en la parte emocional, porque es emocional la pereza, es emocional el querer las cosas inmediatamente, es emocional el que no aceptes ser ofendido, el que te quieras agarrar como sea, a lo que sea, aunque sea lo más estúpido que sea. Pero va en conjunto con lo primero. Y lo tercero es el tema de karma, vidas pasadas y demás. ¿Por qué quiero tocar esto? Mira, en primer lugar lo quiero tocar porque se sigue vendiendo una mercancía al día de hoy que no lo entiendo. Y segundo, os voy a mostrar cómo no se quiere que tengamos este conocimiento. Por tanto, si no se quiere que lo tengamos, debe de ser por algo. Mira, hace cosa de un mes y medio o dos, escuchaba a un famoso bloguero que tiene decenas de miles de seguidores hablar del karma. Y yo me partía de risa, os lo juro. Porque me decía, ¿cómo este tipo, que es tan inteligente, que habla tan bien, que analiza tan bien, todavía se sigue comiendo este tema? No lo entiendo. No lo entiendo, porque no sé, lo sometes a cualquier análisis y el karma no funciona. Para nada. Pero mirar que yo he creído toda mi vida en eso, porque mi primer libro que leí sobre el tema era el de Losang Rampa, El tercer ojo. Y que no me salte nadie con que, es que eso es un mentiroso y tal, no, como que es un castaneda, es un mentiroso. No, vamos a ver. Es lo mismo que hacéis siempre. Os acercáis al doctrina del conocimiento o cogiéndolo todo, ¡ay, qué libro más maravilloso! ¡Qué hombre tan extraordinario! ¡Qué tal! O lo contrario, pues mira, ese hombre tan extraordinario, ese libro tan maravilloso, quizás no es ni tan extraordinario ni tan maravilloso, sino simplemente que interesa que se venda. Y sí, tiene cosas verdaderas y buenas, pero el resto a lo mejor no tanto. Ojo. Y lo que se rechaza a lo mejor tiene cosas buenas. Pues a mí Losang Rampa me mostró cosas muy buenas. Con el paso del tiempo he cambiado. Y una de las cosas que cambié fue cuando empecé a hacer regresiones, fue la visión del karma. Porque me doy cuenta que todo lo que es importante en nuestra vida, que os marca, que os define, etcétera, 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 viene de experiencias de vidas pasadas, pero que no están relacionadas con el bien y el mal, sino que están relacionadas más con las órdenes que os habéis dado en el momento de ese trauma, el momento de morir, o el bloqueo que habéis hecho, o la interpretación que habéis hecho. Cuando un niño se carga con un trauma que le marca de por vida, es porque ha interpretado lo que le ha sucedido de cierta manera. Tus padres, por lo que sea, te dejan, y tú o interpretas automáticamente que tú no vales, que tú no sirves, y te pasas tu vida intentando valer y servir. Por ejemplo, te viene una persona y te dice, no, es que yo tengo un problema tremendo, por más que haga negocios o por más que intente, que todo se me queda en nada, no consigo. Y además es que una cosa que me preocupa es que sin razón, y además me está perjudicando mis relaciones, tengo una desconfianza enorme en la gente, no puedo confiar. Vas a regresión y te encuentras con que la persona, en una vida pasada, quizá no la inmediata, pudo ser la anterior, cuidado, ojo, estas cosas tienen su gracia, pues tenía una muy buena vida económicamente y la persona que tuvo más cerca le traicionó y le dejó en la miseria. ¿Cómo muere? Pues muere en la miseria, con dolor, con sufrimiento, con resentimiento, con toda la carga. Y llega el momento de morir, como se describe en las ECM, que en esto sí que aciertan, en otras cosas no, pero en esto sí, se revisa la vida, y cuando revisa su vida, la revisa en momento presente, como están pasando las cosas, con el dolor del momento. No lo ves como ahora que piensas uno, mira, me pasó esto hace 20 años. No, vuelves a eso hace 20 años. Y de golpe se dice a sí mismo cosas como, no hay que tener dinero, porque además si tienes dinero, en cuanto pueda, te van a engañar, te van a traicionar y no te puedes fiar de nadie. ¿Crees que esto es así? Mira, esto es así, lo digo yo, pero puedo someter a experiencia. Pero fijaros que me hizo mucha gracia el vídeo de este bloguero, porque en un momento dado comenta, muy solemne él,
que hay en la India un templo, y en ese templo arriba pues hay unas frases, bueno, hay 3 frases. La primera frase viene a decir que todo lo bueno que haya que suceder va a suceder, hagas lo que hagas. La segunda es que todo lo malo que haya que suceder va a suceder, hagas lo que hagas. Esto, si has leído un poco, has investigado un poco, entra muy bien en ese pensamiento oriental sobre la acción, la inacción, etcétera, etcétera. Entonces, sin saber cuál es la tercera frase, a mí se me ocurre inmediatamente, y a cualquiera, fácil. Luego, siéntate y no hagas nada. Espérate, si va a pasar lo que pase, ¿qué más? No te muevas. ¿Para qué te vas a estar molestando? Porque es así. Haga lo que hagas. Pues no. La tercera frase dice lo siguiente. Por tanto, guarda silencio. Y claro, eso sí, me golpea así en la frente y digo, date. Mirad, en Vuelo a la Libertad explico que toda religión, toda organización de conocimiento, lo que sea, tiene una parte para la plebe, para la gran masa, y una parte para las élites. Cuando yo decía al principio que daba lo mismo la doctrina, la religión, pues yo pensé, no dije, pero pensé también en un momento dado en los masones. A lo largo de los años he conocido masones. Y la mayoría se sienten muy importantes de ser masones. Y claro, en algún momento dado, con confianza, cuando tengo confianza en alguno, le he dicho, bueno, ¿y tú qué piensas de lo que decía Albert Pike? Que los grados azules no tienen que entender, sino creer que entienden. Claro, te niegan la mayor, eso era Albert Pike y demás, sí. No. Mirad, hay una parte de ese conocimiento que es, y lo veremos más adelante, que es para personas que son capaces de percibir más allá, o han experimentado más allá, o han pensado más allá, que es donde yo quiero que lleguéis por vosotros mismos. Y lo digo porque en un momento dado me choca esto. Porque cuando dice que guarda silencio, lo único que está diciendo es que no crees más mal, ni bien, ni nada, que no participes en la creación. Que es lo que decía Castaneda, que todos participamos en sujetar esta realidad con nuestro propio intento, con nosotros, con lo que estamos haciendo. Cuando dice lo del verbo, es lo que está diciendo la persona que cuando muere hace esas declaraciones, o cuando tiene una experiencia hace esas declaraciones que no tienen por qué ser propiamente verbales, expresadas, porque en el vacío el sonido no se mueve, pero sí la intención se mueve. Y fijaros una cosa, como a mí me gusta buscar conocimiento de las partes, os leo lo siguiente, Juan 1:14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando en este pórtico dice guarda silencio, te está diciendo que no crees más, que no participes en más creación, que no juegues a ese juego. Y eso se experimenta y se conoce cuando ves vidas pasadas. Y está la parte, esta que os quería mostrar, que se sigue vendiendo una doctrina sobre el karma relacionada con la reencarnación, que no tiene ni pies ni cabeza, por mucho que lo analices. Es más, en el mismo vídeo él se hace la pregunta de por qué la gente mala no se ve el castigo. Y muy dogmático dice, no, es que el karma no le gusta mostrar sus acciones o algo así. Y claro, yo otra vez digo, ya estamos. Otra vez con el dogma, otra vez con la doctrina, créeme a mí porque lo digo yo. Jamás creáis algo porque lo dice alguien que lo intente demostrar, que pueda demostrar lo que estos señores están engañando. Y mirad, a ver si me da tiempo poner un ejemplo, pero si no da tiempo, esto sí que lo quiero dejar claro. En Occidente me diréis que la reencarnación es algo que no se cree. Y quiero hablar de ello porque forma parte de la doctrina del lavado de coco del que hablaba en el primer vídeo. Por eso también quería hablar de las religiones. Mirad, es falso. Si creéis que la reencarnación es algo que no existe, porque no se habla de ello, nuestra religión no se habla de ello, es porque no se quiere hablar. Porque es un conocimiento que no interesa que tengáis. Porque os limita, porque el ser humano, la persona, como decía Ortega y Gasset, o es memoria no es nada. Y recuperar esa memoria
si se hiciera de una forma disciplinada, os ayudaría a crecer muchísimo. Mirad, cogiendo las tres religiones por orden de aparición, los judíos podéis pensar de que no crean religión. Bueno, en el Antiguo Testamento por ahí hay cosas que yo no la voy a repetir bien, o sea, me vais a perdonar, pero era aquello de y Jeremías, que antes fue Isaías, que antes fue Elías, algo de esto, sí, ¿os acordáis? Pero me dice, bueno, es que eso no significa nada. Bueno, son nombres de la misma persona en diferentes momentos. Pero hace más de 25 años, un día hablando con una persona de origen judío, que era judío, y hablando de este tema de reencarnación, me dijo, no, si nosotros queremos la reencarnación. Mandé, y yo creo que me asombré. Y me dejó un libro, escrito por el gran rabino de una sinagoga de Manhattan en Nueva York, o la sinagoga de Manhattan, no sé exactamente, era esto, donde hablaba de la reencarnación y explicaba la reencarnación. Pero mirad el hecho tan curioso, que recuerdo perfectamente, que decía que cuando nacía una nueva persona en la familia, si había muerto recientemente la otra persona, que le pusieran el nombre de la persona que había muerto. Porque como se tendía a reencarnar en la propia familia, eso le ayudaría a su crecimiento y evolución. Cuando yo os digo que los judíos saben algo que no comparten, por tanto Jesucristo sabía de la reencarnación. Y me dirán, no, es que no hay dogma ninguno en la religión cristiana sobre esto. Vale, hasta el 543. Hasta el 543 la reencarnación era algo en lo que se creía en el cristianismo. En el 543 Justiniano lo prohíbe. Concilio Constantinopla II. Ese concilio ni siquiera fue ratificado por el Papa. Y anatemiza a toda esta gente. Y lo prohíbe. Y desaparece cualquier huella en el cristianismo de la reencarnación. Pero existía un conocimiento que no interesaba que se tuviera. No obedecéis a una creencia religiosa, obedecéis a una orden política. Acordaros, primer vídeo. Y me diréis, pero es que los musulmanes no creen. Vale, mirad, para aquellos que no tengan ni idea. Mahoma monta su religión tomando cosas de los judíos, tomando cosas de los cristianos y su propia aportación. Como era un iletrado, no leía, todo lo que toma lo toma de las caravanas, era un beduino de las caravanas. Entonces, el conocimiento que tiene de judaísmo está sesgado, va por otro lado. Y el del cristianismo lo mismo. Os dirán los apologistas que ellos creen también en Jesucristo. Es mentira. Creen en un Jesucristo diferente. Es más, los ortodoxos musulmanes a Jesucristo le tienen tirria, porque dice que estableció el politeísmo. Con aquello de la Trinidad. Como el Islam es una religión muy materialista, no entiende la parte esotérica, las partes espirituales. Y quien me lo discuta, mira, es sencillo, su paraíso que son 72 vírgenes, eternamente vírgenes, hagan lo que hagan con ellas. O sea que más materialista no se puede ser, pero es una realidad, está ahí, ¿no? Entonces, Mahoma toma eso y es imposible que no lo conociera, es imposible que no supiera que, oye, que Justiniano fue 80 años antes del 622, cuando ya hartos de él, de la Meca, lo echan y se va a Medina. Su propia tribu le echa y se va a Medina, le expulsa, y en Medina llega y hay 3 grandes tribus judías, y él intenta acercarse a ellas. Hay un relato en el que él se sienta sobre la Torá para afirmar la Torá, o sea, podría ser una especie, incluso si te vas al extremo de conversión al judaísmo. Él intenta traerlos, intenta decirles, oye, mira, si creemos en lo mismo. Los judíos dicen que no, y claro, así les va. Los echa de Medina, a las 3 tribus, vamos, fuera, se acabó. Porque mientras que Buda pues, era un meditador, Jesucristo era un predicador, Mahoma era un guerrero, era un señor de la guerra. Esto es así, son datos históricos, no me estoy inventando nada. Y recordar siempre que Mahoma es el hombre perfecto cuyo ejemplo hay que seguir siempre. Ojo, para cualquier musulmán es así. El caso es que él no podía ignorar todo esto. Pero, igual que no está en el cristianismo, no está en el Islam. Los musulmanes presumen de que el Corán no se tocó. El Corán terminó 20 años después de su muerte. Se terminó de configurar. Pero mirad, la propia Aisha en escritos de los hadith, libros totalmente fiables de los musulmanes, cuenta cómo que cuando murió Mahoma se montó tal follón en la tienda que entró una cabra y se comió una serie de versos porque se comió el papel.
Versos, por cierto, muy controvertidos. Nada, cuidado, el tema tiene su gracia, no vamos a hablar de ello, pero no era fácil. Con lo cual, en los hechos son los hechos. Pero es más, yo me quedé de piedra cuando, leyendo Sahih al-Bukhari 2797, leo lo siguiente. Hablo de memoria. Cuidado si cometo algún tropiezo. En el nombre de aquel en que mi alma está, en las manos de aquel en que mi alma está, o sea, está refiriéndose a Alá, es Mahoma el que habla, yo moriría y sería martirizado por su causa. ¿Cuál es su causa? Iros a recitecoran.com, mirar 929, su causa es convertir a todo el mundo en Islam y someter al que no. O sea, que esto es un mandamiento, que es así. Moriría y sería martirizado por su causa, para volver a la vida y volver a morir y ser martirizado, para volver a la vida y volver a ser martirizado, para volver a la vida y volver a ser martirizado. 3 veces. Claro, no estamos hablando de la resurrección al final de los tiempos. Estamos hablando de alguien que claramente dice volver a la vida y volver y luchar constantemente con esto. Y claro, me podéis decir con una metáfora, pero con todo lo que os he dicho antes, a mí simplemente me parece que a los recopiladores, pues aquello les cayó bien porque sonaba muy bien. Pero era parte de un conocimiento que en el resto ha sido eliminado. Y ha sido eliminado porque, y esto lo que quería señalar con esto, cuando vosotros observáis vuestra vida desde lo que os comentaba antes, desde una perspectiva muy pequeñita del autoconcepto, estáis limitando el conocimiento, ni más ni menos. Vuestra autoimportancia crece porque necesitáis defender esa cosa tan pequeñita, mientras que cuando esto crece, lo otro disminuye porque ya no hay nada que defender. Lo del perdón. ¿Cómo vas a entender el perdón si no entiendes que el primero quizás que tiene que ser perdonado eres tú? ¿Tú sabes lo que has hecho en tu vida, en tu pasado? ¿Tú sabes por dónde vienen las cosas? Esta persona que en un momento dado ha sido arruinada, te vas a una vida anterior y descubres que la persona que la arruinó venía herida de una vida anterior, había sido herida en sus emociones, en su autoimportancia, en una serie de cosas, pero tampoco había maldad, era un puro accidente. Entonces, yo quería decirte esto, porque cuando tú observes tu vida, cuando observes las cosas que son tendencias fuertes tuyas, tanto en una dirección como en la contraria, o sea, a favor o en contra, cuando tú pienses acerca de personas que has tenido historias en tu vida que te han marcado, intenta engrandecer tu visión de todo, intenta ampliarla, intenta mirar de otra forma, déjate llevar en estados de relajación a observar eso desde una postura diferente. Vete, como digo siempre, al silencio, desde el silencio luego el santuario, ahí llévalo si quieres. Llévalo y simplemente obsérvalo. Te pueden llegar ideas muy curiosas y cuanto más curiosas y más brutales sean, más reales serán. No es autorregresión, no quiero las autorregresiones. No conozco a nadie que en autorregresión se pueda meter en ciertas cosas que te metes en regresión. No es posible. Demasiado duro, demasiado doloroso. Es imposible controlar eso y trabajarlo. Pero sí que de pronto te puede ensanchar tu visión. Con lo cual, en el primer vídeo lo que hemos hecho es ensanchar tu visión desde el punto de la mente. En el segundo ha sido ensanchar tu visión desde el punto de vista emocional. Y en el tercero, una visión más grande de la existencia. Porque esto nos va a hacer falta en el cuarto, donde vamos a hablar de por qué todo esto se nos ha ocultado. Porque creo que es importante. En fin, muchas gracias, un saludo, hasta siempre, adiós.